Bendiciones de parte del Eterno, Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya. El yo soy el Adonai. Y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y su Santo Espíritu, el Consolador, el dueño de la grey, que es la iglesia. Le habla el pastor evangelista Ángel David Montero, presidente del Ministerio Evangelístico Internacional, Puesto los ojos en Jesús. Hebreo 12:2. Incorporado. Amén. Nada, esperando que todo esté bien para la gloria de Dios. Que Dios en su infinita misericordia y amor venga hablando, tocando, ministrando, restaurando las vidas, libertando a aquellos que están encadenados y atados por el diablo en el nombre de Jesús, dando entendimiento y quitando la venda de los ojos, espiritualmente hablando. Estamos transmitiendo en vivo en este momento, hoy día sábado 20, mes de febrero 2021, de la República Dominicana, esta hermosa isla del Caribe. Aleluya. Hacía unos días que no daba los mensajes. Obviamente hemos estado un poco envueltos en algunas cosas. A veces uno se envuelve tanto que el tiempo no le da, que se agota. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos nuevamente. Y esperemos que el Señor nos dé las fuerzas para poderlo hacer permanentemente a estas fechas. Hasta ahora, luego lo haremos con más tiempo, con más frecuencia. Yo quiero hablar de un tema que es un tema generalizado. El tema de hoy es el espíritu y la carne, o la carne y el espíritu. Para esto vamos a usar el libro de Gálatas, su capítulo 6, verso 7 y verso 8, Nuevo Testamento. Aleluya. Esperando que el Señor nos dé el entendimiento, la sabiduría, y podamos recibir como un buen receptor en nuestra mente y nuestro corazón estas palabras. Capítulo 6, libro de Gálatas, Nuevo Testamento, verso 7, verso 8. Cito la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra en la carne cosechará corrupción, mas el que siembra en el espíritu segará, cosechará vida eterna. Aleluya. Cuando yo digo que es un mensaje generalizado, estoy hablando de la condición propia del ser humano, de su naturaleza. Todos sabemos que el ser humano cayó en el pecado hace miles de años, en el capítulo 3
del 1 al 6 en adelante del libro de Génesis, donde hay un relato bíblico, histórico, de la caída del hombre, llámese Adán y Eva, siendo tentado por Satanás o el diablo. Miles de años pasan esperando una restauración, que este hombre honesto, perfecto, santo, sea nuevamente restaurado y puesto en el lugar que perdió y de donde cayó, que era el lugar que tenía intimidad y relación con Dios. Eso se da ya en el Nuevo Testamento, cuando viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se hace hombre, habita entre nosotros, nos enseña, nos prepara y nos guía con su palabra, con los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Él asume nuestra responsabilidad, nuestra culpa, nuestra condición pecaminosa de rebeldía, de desobediencia delante de Dios, el Padre. Y cuando muere y derrama su sangre, aquel que le acepta, que confiesa de dónde ha caído, de que está en pecado, que está atado, que está haciendo lo malo, y viene humillado delante del Señor y confiesa sus pecados, es limpiado con la sangre hermosa que derramó en la cruz del Calvario. Aleluya. Eso le da fuerza al capítulo 3, versos 16 y 17 del Evangelio de Juan, donde dice el Señor Todopoderoso que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que alcance, obtenga vida eterna. Aleluya. Su único Hijo, su unigénito, no más, un Hijo, Jesucristo. Y Él lo dio, lo entregó, porque no había nadie capacitado para cumplir esa misión. Era una misión completamente imposible, como veía la serie televisiva. Aleluya. Pero qué bueno que el Padre, el Eterno, Jehová Dios de los ejércitos, en la persona de Jesucristo, el mismo se humanó, se dio, para que el hombre pueda ser restaurado y perdonado de su pecado por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero es algo real, auténtico. Es una humillación no fingida, sino que salga del corazón. Reconocer nuestra condición delante del Señor. Aleluya. Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Porque el tema es carne y espíritu, o espíritu y carne. Gálatas capítulo 6, verso 7 y verso 8 dice: no engañéis, Dios no puede ser burlado. Se da a entender, bendito sea el Señor Jesucristo, que habían personas en Galacia, llámese en Gálatas,
que tenían una doble moral, una moral natural y una moral espiritual. Es lo mismo decir dos vidas, una vida con luz y una vida a la oscura, en tinieblas. Entonces él dice, no engañéis. Está hablando el apóstol Pablo inspirado, palabras que vienen por inspiración del Espíritu Santo a través del apóstol. No engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, hay una advertencia que da el apóstol Pablo a los habitantes de Gálatas, a los habitantes de Galacia. Y esa advertencia es para los creyentes, para los que están dentro de la iglesia, los que han confesado a Jesucristo como Señor y como su Salvador, y han reconocido su pecado de la mala manera de vivir, en adulterio, en fornicación, en lascivia, en idolatría y brujería. Y todas estas cosas. Pero sucede que habían gente con esa doble moral, que decían servirle a Dios y ser gente de Dios, pero por detrás hacían otra cosa. No servían a Dios, no eran de Dios, estaban en la carne. ¿Y cuál es el problema de estar en la carne? Que la carne es la parte que tiene el cuerpo humano, que es receptor, como cuando uno apunta a una televisión con un control para que se encienda. Es receptor, bendito sea el Señor. Para encender o apagar. La carne enciende las pasiones y enciende los deseos. Dice el mismo libro de Gálatas, en este caso en el capítulo 5, verso 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. ¿Está usted entendiendo? Lo que son de Cristo Jesús, lo que son de Él, lo que Él ha salvado, lo que Él ha libertado de las cadenas del diablo, porque todos hemos estado atados y encadenados en este mundo de pecado. Antes de dar el paso de fe y venir a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro libertador y como nuestro Redentor, que nos levanta cuando llegue el momento a los cielos. Aquí yo veo dos advertencias. En el capítulo 6 del libro de Gálatas dice, no engañéis. Advertencia, cuidado, no se jueguen, no inventen, no engañéis, Dios no puede ser burlado. Ahora dice el capítulo 5 del mismo libro de Gálatas y el verso 24, lo que son de Cristo Jesús. Apunta, señala, no aquellos que están en una juca, no aquellos que están en un colmadón embriagado de cerveza, bailando y fiestando. El que de Dios no hace esas cosas. El que de Dios tiene su fiesta, y esa fiesta la tiene dentro de la iglesia.
y fuera de la iglesia también, porque el gozo, el sabor, aleluya, del Espíritu Santo no acaba, permanece eternamente y para siempre, pero te lleva a hacer lo bueno, a ser de bendición a tu familia, a tu vecino, al amigo, a todos. Una gente bebida, una gente borracha, una gente alcohólica es un peligro. Ofende, pelea, agrede, falta el respeto. Y si conduce, peor, es una bomba de tiempo, porque donde quiera que va se lleva, choca, atropella a todo el mundo. Provoca accidentes. Imagínense que esta persona tenga un arma de fuego, comienza a disparar de aquí para allá, como las clásicas y antiguas películas de vaqueros. Convierte su barrio, su ciudad en un oeste, disparando. O sea, el que es de Dios no se embriaga, no hace fiesta mundana para mirar, para tocar a las mujeres ajenas que están casadas, comprometidas. Como dice un proverbio, lo ajeno se deja quieto. Aleluya. Gálatas dice, no engañéis. Habían personas que querían y pensaban que estaban engañando a Dios. Oye, pero eso es lo más tonto, lo más ridículo que yo he escuchado. Dios es Dios, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo conoce, el que todo lo escudriña. Jehová Dios de los ejércitos, el dueño del universo, y su Hijo y Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Los tres son uno, todo lo saben, todo lo ven, todo lo conocen. Pero había personas que pensaban que lo estaban engañando. Entonces viene la exhortación, la observación, el regaño. No engañéis. Dios no puede ser burlado. Dice el capítulo 1, verso 17 del libro de Santiago, apóstol, Nuevo Testamento. Entre las cosas que dice voy a mencionar una. Y cuando se refiere a Dios se refiere de dos formas. Le dice el Altísimo, refiriéndose a que Él está en lo alto, en los cielos, reinando, controlando los cielos, el universo, la galaxia y la Vía Láctea, la tierra y debajo de ella. Pero también le dice el todo sabio Dios. Entonces, ¿cómo siendo Dios, el todo sabio, va a ser engañado, burlado por un simple y mortal ser humano? Aleluya. Cuando fuimos creados por Él, ¿acaso la creación será más inteligente, más sabio y más astuto que el Creador? No. No engañéis. Dios no puede ser burlado. La advertencia está hecha para aquellos que creen engañar a Dios, que en la iglesia son santos, en las calles son diablos, en la iglesia son mansos y humildes como ovejas, y afuera son cabras que no deja que nadie le dirija,
rebeldes y desobedientes. Y es lamentable. Sabemos que en el mundo todo esto lo hay porque es mundo. Ahora, ¿qué es lamentable? Que este tipo de gente también estén dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias de todas las dominaciones, ¿no? La evangélica y todas. Que no tienen dirección, que no tienen temor de Dios. Que piensan que engañan a Dios, que burlan a Dios y se están engañando a sí mismos. Mire la consecuencia. Dice, porque todo aquel que siembra en la carne cosechará corrupción. Jesús, Dios está usando un término de agricultura, porque los judíos se manejaban, se empleaban como pastores de ovejas y como agricultores. Entonces él usa este término, dice, porque el que siembra una semilla para que crezca un árbol, porque el que siembra en la carne, o sea, la carne, esto, de la carne cosechará corrupción. Te está diciendo que si sembraste en la carne, no sembraste vida. Que si sembraste en la carne, sembraste muerte. Que si sembraste en la carne no hay santidad. Lo que hay es maldad y oscuridad. Engaño y pecado. Que si sembraste en la carne no hay nada bueno. Que todo está perdido, tu alma, tu espíritu. Que sembraste lo malo. Y lo aclara más hacia adelante, dice, porque el que siembra la carne, de la carne, repite, cosechará corrupción. Y todos sabemos lo que es una corrupción. Algo corrupto es algo sucio, algo decompuesto, algo que no es limpio, deshonesto y oscuro. Y aquí lo que más es corrupción a diario, constante y sonante, y nadie dice nada. Corrupción en la empresa, vendiendo muchas veces productos que están pasados de fecha. No le importa la condición, la salud de la gente, lo que le importa es el dinero. Corrupción en la familia, hombres que tienen esposa e hijos y afuera tienen un amante o dos, y hijos también. Todo eso es corrupción, porque está fuera de la santidad, de la voluntad y de los principios divinos, bíblicos, de la palabra de Dios. Y corrupción en la política, ahí está toda. De ahí es que nace. Ahí es que nace la corrupción en los políticos, en los funcionarios, que no funcionan nada. Y en toda esa gente que está en el poder. Corrupción en la parte militar, donde dejan ir al culpable por dinero y apresan al inocente. Eso es corrupción, porque ahí no se está haciendo justicia, sino se está obrando el mal. Pero también hay corrupción en la iglesia. Como pastor en la iglesia, pastores que se aprovechan de ovejas, y si tenían algo de dinero lo dejan sin un peso en el bolsillo. Gracias al Señor que no son todos, hay sus excepciones. Aleluya. Entonces el que siembra en la carne, de la carne cosechará corrupción. Sembraste en la carne, sembraste corrupción, pues cosecha corrupción. Ahora dice, el que siembra en el espíritu cosechará vida eterna. Pero mira la diferencia. El espíritu es contrario a la carne. La carne es pecado.
La carne es desobediencia, rebeldía. La carne es lo malo. La carne es lo que usa el diablo para tentar al hombre. Pero el espíritu es donde está la bondad, el amor, la comprensión, la paciencia, la mansedumbre, la santidad y toda la benevolencia, la misericordia y la gracia de Dios. Entonces el que siembra en el espíritu, dice, cosechará, segará vida eterna. O sea, cuando tú siembras en el espíritu, que sembraste todas las cosas que ya te dije, cosecha vida. Contrario al que cosecha en la carne, que cosechó la muerte. En el espíritu se cosecha vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Vida eterna. ¿Por qué eterna? Porque es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el dueño y Señor de la eternidad, el papá de los profetas, el padre de los espíritus, el alfa y omega, el principio y el fin. Él lo es todo. Es lamentable que hay mucha gente que no va a la iglesia, pero no uno ni dos, muchos, por el mal testimonio que han visto dentro de ella, con los líderes. Y si son los líderes, imagínense entonces qué serán los que no son líderes. Si esas son las cabezas, ¿cómo estará la cola? Que son los hermanitos de abajo. Por eso dice la palabra en el capítulo 5, verso 24 del mismo libro de Gálatas. Dice, lo que son de Cristo Jesús, lo que son, han crucificado la carne. ¿Está escuchando? La carne, porque la carne es muerte. Han crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. ¿Deseo de qué? De hacer contrario a la voluntad de Dios. Deseo de hacer el mal, de pecar. ¿Y cuáles son las pasiones? La pasión que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que entregó su vida por nosotros y fue a la cruz con ese amor y esa pasión, conocida como la pasión de Cristo. No, es la pasión de pecar, es la pasión de fallar, es la pasión de fornicar, es la pasión de adulterar, de ser idólatra, brujo, hechicero, egoísta, chismoso, ambicioso y cuántas cosas más. Si queremos que Cristo en su misericordia nos salve, aquellos que no han aceptado a Jesucristo hagan confesión de fe, declare con su boca que usted ha pecado, que usted ha fallado y diga que usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Con esta oración breve, diciendo: Señor Jesucristo, yo sé que he pecado, que he fallado, que he estado haciendo lo malo toda mi vida delante de tu presencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hoy reconozco y vengo arrepentido y convencido que no hay otra vida, otro lugar, otra persona que pueda darme la salvación y el perdón que no seas tú. Entrego mi alma, mi espíritu y te acepto como mi Señor y Salvador. Límpiame con tu sangre, lávame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esa oración conmigo,
Bien. Y aquellos que ya son creyentes, que están en esta condición, también deben hacer la oración. Volver al Señor y reconocer de dónde han caído. Yo he estado, como te dije, un poquito ocupado. Hacían 2 sábados, ya 2 semanas que no hacía actividad. Ya luego estaré poniendo ahí en el canal una actividad que estuve haciendo el domingo, ya aquí en la ciudad, más o menos, ¿no? Y vendremos con cosas nuevas, si Dios lo permite. Nada, Dios te bendiga. Si quieres comunicarte conmigo, puedes escribir, mandarme mensajes. Me sentiría muy bien si conversa, si me preguntas. Tienes todo el derecho de preguntar a ti que me estás escuchando, a ti que me estás mirando. Pastor, evangelista y conferencista de la palabra del Señor, Ángel David Montero, presidente del Ministerio Evangelístico Internacional, que está aquí detrás, puesto los ojos en Jesús. Hebreos 12:2. Comunícate conmigo, escríbeme, no seas tímido. Pastor, yo lo estoy escuchando, me gustó el tema, o hazme una propuesta de que yo pueda tocar otro tema o hablar de un tema diferente. Siéntate en confianza. Dale ahí, ¿cómo se llama? Para que la gente sepa. Y aquí estamos. Amén. Tú le das, me busca, me pregunta, me escribe y estaremos hablando. Llámese un like para que siga expandiéndose la palabra del Señor, que eso es lo que nos queda en este tiempo. Tenemos una pandemia que no acaba, y ya de 1 año y picazo, del 2019 superamos al 2020, ahora estamos en el 2021, 2 millones y picazo de muertos en el mundo, contagiados creo que hay más. La famosa vacuna ahora que promete, entre comillas, que es la Mesía que va a sanarnos, que va a salvarnos de esta situación, cuando todos sabemos que no es así, que la salvación está en Jesucristo y que lo que está pasando lo ha permitido Él, porque nada pasa si Él no lo permite. Lo que está pasando es para que el hombre venga a Jesús, que reconozca que no puede vivir sin Él y que entienda que la esperanza está en Jesucristo. Amén.